este es su servidor, Alejandro Iván. Vamos a estar llevando un tiempo de oración para poner en manos del Señor todo este tiempo de predicación. Padre celestial, Padre amado, Dios todopoderoso, Dios santo, alto y sublime, grande y poderoso, eres tú, mi Señor, digno de ser adorado, digno de ser alabado, digno de ser glorificado, Señor. Dios todopoderoso, santo, santo, santo eres tú, mi Señor. Solamente tú eres alto y sublime, grande y maravilloso. Así como grande y maravillosas son tus obras, Señor. Venimos delante de su presencia en este día para pedirle perdón, para darle gracias, para bendecir, adorar, alabar y glorificar su santo nombre a través de la predicación de la palabra, Señor. Te pedimos en este día, Padre amado, te pido perdón, Señor, por mis pecados, mis iniquidades, mi maldad. Señor amado, porque solamente contra ti, contra el cielo he pecado, de pensamiento, de palabra, Señor. Y aun cuando dejo de hacer lo bueno, sabiendo hacerlo, me es contado pecado, dice tu palabra, Señor. Por eso te pido que me perdones, Señor. Perdona mis pecados, Señor. Perdona el pecado de mi familia, de mi hogar. Perdona el pecado de mi pueblo, de mi nación, de los gobernantes de mi nación, porque solamente contra ti, contra el cielo hemos pecado y hemos hecho lo malo, y nos hemos apartado de tus mandamientos, de tus preceptos, de tus ordenanzas, Señor, y hemos hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Por eso te pedimos perdón en este día, Padre. Ten misericordia, Señor, y no nos pagues conforme a nuestra maldad, nuestra iniquidad, sino que tu amor y tu misericordia, Señor, y tu bondad en este día sea para con nosotros, Padre. Precioso Dios, hasta allá donde lleguen estas ondas, Señor amado Padre, donde llegue esta señal, Señor amado Padre, a cada continente, a cada país, a cada lugar, a cada rincón de esta tierra, Señor. Si usted otorgando don de fe, don de arrepentimiento, y que sea usted, mi Dios eterno, Padre de la gloria, precioso Espíritu Santo, convenciendo de pecado, de juicio, de justicia, para que alcancen salvación y vida eterna. Si usted restaurando la familia, restaurando los hogares, restaurando, Señor amado, los matrimonios, sea usted restaurando, precioso Dios, todo aquello que está dañado, todo aquello que está destruido, todo aquello que está deshecho, Señor, porque usted creó todo, Señor, por su palabra. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, Padre, usted hizo la luz y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Señor, ahí pongo en tus manos, Señor, a los enfermos, Padre. Escrito está en tu palabra que por tus llagas fuimos todos curados, y en sus llagas usted se llevó toda enfermedad, Padre. Si usted glorificándose, sanando los corazones, sanando, Señor amado, todo su cuerpo, de la cabeza a la planta de los pies. A los que están ahí en las clínicas, en los hospitales, que están en sus casas, que están en las calles, Señor, aún sin ninguna esperanza. Pero usted es nuestra esperanza, nuestra roca, nuestro castillo, Señor. Ponemos nuestra confianza en ti, creyendo que hecho está por tu palabra, conforme a tu voluntad agradable y perfecta, Padre. Precioso Dios, si usted ministrando, Señor amado, libertad a los cautivos, aquellos que están cautivos, Señor amado, en la droga, en el alcohol, en la fornicación, en el adulterio. Señor amado, Padre, libértalos. Rompe esas cadenas de esclavitud en el traficante, en el asesino, en el sicario, en el asaltante, Señor, en el narcotraficante. Señor, liberta a los cautivos, Señor. Trae libertad, Señor, rompe esas cadenas de esclavitud en el homosexual, la prostituta, en la lesbiana, en el trata de blancas, Señor, en el que trafica las armas, Señor, en el guerrillero, en el que
trafica drogas, Señor. Si usted libertándolos, Padre amado, rompiendo esas cadenas de esclavitud a las cuales el enemigo los ha sometido, Señor. Y que resplandezca la luz del Evangelio de Cristo en sus vidas, para que crean en ti, mi Señor. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, primeramente al judío, al griego y todo aquel que cree, Señor. Pon, Señor amado Padre, en sus corazones así el querer como el hacer por tu buena voluntad, de que hoy crean a tu palabra, que es por gracia la salvación, por ese regalo inmerecido, Señor, ese regalo no merecido, Padre, porque merecíamos la muerte, pero usted vino en propiciación de nuestros pecados, para lavarnos, para limpiarnos, para santificarnos con esa sangre poderosa, esa sangre derramada en la cruz, la cual puso en vergüenza a Satanás y todos sus demonios, que usted lo reprende el día de hoy. Porque Él vino a hurtar, a matar y a destruir, pero usted vino para darnos vida y para que la tengamos en abundancia, Padre. Te damos gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por el trabajo, gracias por la familia que nos has dado, gracias por los alimentos, gracias por permitirnos compartir tu palabra, Señor, en este día. Glorifícate grandemente, Señor. Precioso Dios, en tus manos depositamos este tiempo de predicación de tu palabra. Precioso Espíritu Santo, pasa carbón encendido en mis labios, para que no sean palabras de hombre, ni de ciencia, ni de conocimiento humano, sino que el poder de tu palabra convenza, Señor, en esta tarde y noche y día y mañana, Señor. Que tu palabra penetre los corazones hasta partir el alma, Señor. Hasta los tuétanos, Señor amado Padre, para sanar, para libertar, para que hoy sean libres los cautivos y vengan al conocimiento pleno de la verdad, porque conocerán la verdad y la verdad los hará libres, Señor amado. Espíritu Santo, úsame como vaso de honra y canal de bendición para gloria, honra y alabanza de tu nombre. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bien, amados amigos, vamos a abrir las Escrituras en la carta de Pablo hacia Tito, en el capítulo número 3, de los versículos 3 al versículo 7. Y leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y dice así la poderosa palabra del Señor. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. En este día, amados amigos y hermanos, vamos a estar compartiendo este mensaje de parte del Señor bajo el tema justificados por su gracia. Gracia quiere decir regalo no merecido,
quiere decir don de Dios. Y ese regalo de Dios para el ser humano, para usted, amado amigo, amiga, dice la Escritura en Romanos capítulo 6, verso 23, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida y paz en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dádiva también significa regalo, también significa don, también significa aquello que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Usted y yo merecíamos estar en ese lugar. Por eso aquellos hombres que también estaban siendo crucificados, el uno a la izquierda y el otro a la derecha de Jesús, dice que el uno decía: si tú eres Dios, si tú eres el Cristo, bájate de la cruz, sálvate a ti y también sálvanos a nosotros. Un hombre que no quiso reconocer su pecado, sino más bien estaba cuestionando a Dios. Estaba cuestionando al Señor Jesús. Pero la palabra del Señor dice que el que se humilla y se aparta, que se arrepiente, Él lo exalta, Él lo perdona, Él usa de su misericordia, porque acá nos habla de aquella misericordia en el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dios limpia, santifica, purifica, renueva, restaura, santifica y justifica al hombre a través de su Hijo Jesús. Pero qué inteligente y humilde y sincero aquel otro maleante, el cual le dice: tú no tienes temor de Dios, porque aún estando en la condición que estamos, nosotros somos culpables. Nosotros sí merecemos estar aquí en la cruz. Y habla con Jesús y le dice: Señor, cuando tú vengas en tu reino, permíteme estar contigo en el paraíso. Y Jesús le dice: en esta misma tarde estarás conmigo. Qué importante cuando el hombre se humilla, cuando el hombre reconoce su pecado y se arrepiente. Entonces Dios dice la palabra en Isaías que Él es amplio en perdonar y otorgar misericordia y perdonar nuestros pecados. Y hay algo en particular que aquel hombre que reclamó, aquel hombre que estaba cuestionando a Jesús, Jesús no le habló ni una sola palabra. Es que Dios no habla con aquellos que no quieren reconocer su pecado. Dice que el altivo lo mira de lejos. Y eso es lo que aconteció con aquel otro maleante. Pero usted, amado amigo, amada amiga, hoy le invitamos a reconocer su pecado. Porque la salvación es por gracia. Vamos a ser justificados por su gracia, por ese regalo de Dios. Dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. En Efesios capítulo 2, el verso 1, dice la palabra del Señor que usted y yo estamos muertos en delito y pecado. Esa era la vida que llevábamos. Esa era la vida que teníamos anteriormente. Pero
algo sucedió. Algo maravilloso pasó en mi vida y en la vida de todo aquel que predica este evangelio de poder y de salvación. Algo aconteció en la vida de todos aquellos que somos hijos de Dios. Y lo que aconteció es lo que dice aquí Tito, que cuando apareció la bondad de Dios para con los hombres. Y esa bondad de Dios es Jesucristo. Efesios capítulo 2, en el verso 1, dice la palabra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos ahí en el pecado, en la inmundicia, viviendo una vida, como dice Tito, aborrecibles y aborreciéndonos unos a los otros. Pero hay algo maravilloso que hizo Dios por usted y por mí, amado amigo, al enviar a su Hijo Jesús. En ese amor de Dios, porque las personas dicen Dios es amor, pero no saben cuál es el amor de Dios. Dicen Dios es amor, pero Dios se manifiesta su amor. Dice la Escritura en Juan capítulo 3, verso 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es que no se pierda? Que no practique el pecado, que no ande en el pecado, que no vive en el pecado, que no se pierda, es que no vaya al infierno, porque esta humanidad, esta sociedad humana está perdida, está corrupta y necesita de un lavamiento, necesita de una regeneración de su mente, necesita de una regeneración moral y ética conforme a los mandamientos, a los preceptos y las ordenanzas de Dios. Porque es por gracia la salvación. En Efesios capítulo 2, en el verso 8 y verso 9, dice la Escritura: porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es porque el hombre quiera, ni conforme a la voluntad del hombre, sino conforme a la voluntad de Dios. El verso 9 dice: no por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede entrar al reino de los cielos porque haga algo bueno, porque se porte bien, porque lleve una vida ética y moral conforme a su propio pensamiento. Hay gente realmente que lleva una vida recta delante de la sociedad, pero le pregunto yo a usted en esta mañana: su nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Usted puede ser una persona intachable, pero mientras su nombre no esté inscrito en el libro de la vida del Cordero, usted no es hijo de Dios y no irá al cielo, porque no es por obra, es por la gracia. Es por esa justicia divina de parte de Dios. Dice Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El hombre no encontrará la paz. Jesús supo manifestar. Cuando digan paz, paz, no le creáis. Pero Él manifiesta también en su palabra: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Las personas tienen paz solamente cuando no tienen problemas. Tienen paz cuando lo tienen todo. Tienen paz cuando todo está bien. Cuando el mar está calmado hay paz. Pero cuando el mar comienza a tener oleaje, cuando se comienza a mover tu barca, cuando tu vida comienza a ser una vida llena de problemas,
cuando tu vida comienza a tener esos movimientos tormentosos. Y si tu vida no está fundamentada en la roca, dice la palabra del Señor, ¿a qué compararé pues un hombre que fundó su casa en la roca y otro hombre que hace su casa en la arena? El uno, un hombre sabio, y el otro, un hombre insensato. El hombre sabio fundamenta su vida en Cristo Jesús, porque Él es la roca. Porque aun cuando vengan los problemas, las tentaciones, aun cuando venga todo lo que se tenga que mover, usted tiene una esperanza, y esa esperanza es Jesucristo. Por eso le animo el día de hoy a que acepte a Cristo como su Señor, como su Salvador. Qué importante que usted conozca la palabra y sepa que no es por obra, sino por gracia. Muchos condenamos porque no sabemos. Y decimos, ese asesino, ese ladrón, ese drogadicto, ese sí merece el infierno. Pero cuando ve que Dios hace algo por ese drogadicto, por ese ladrón, por ese asesino, por ese sicario, por esa prostituta, por ese homosexual, y dice, ahora, porque anda con una Biblia bajo el brazo, se cree justo. No es que se crea justo, es justo porque ha sido justificado por la sangre de Cristo, por la sangre del Cordero, la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz. Por eso dice la palabra en Juan 1:29, que cuando Juan vio que venía Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice 1 Corintios capítulo 1, del verso 26 en adelante, que yo le invito a que lea conmigo. 1 Corintios capítulo 1, verso 26 al verso 30. Porque nadie se puede justificar delante de Dios por sí solo. Por eso Dios le dice al hombre en Isaías, capítulo 43, verso 25 y verso 26. Y le dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré más de tus pecados. Ponte a cuenta. Habla tú para justificarte. Y ese habla tú para justificarte es que Dios quiere que usted confiese su pecado y se aparte del mal, para Él hacer misericordia y borrar sus pecados y traer esa renovación a su vida, esa restauración, esa regeneración. Porque cuando en una ciudad se hace una regeneración, se cambia todo, se quita todo, se arranca todo, se pinta todo nuevamente y se hace nuevamente todo para que eso se vea hermoso. Y usted ve el cambio. Y ese cambio solamente en su vida lo puede hacer Jesucristo. Por eso yo le invito a que lea conmigo esta parte de esta porción bíblica, 1 Corintios, capítulo 1, verso 26 al 30. Y dice así la palabra del Señor. 1 Corintios, capítulo 1, verso 26 al 30. Dice la palabra, verso 25, vamos a empezar. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo
y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Nadie se puede gloriar delante de Dios. Nadie puede decir porque yo hice esto, porque yo soy bueno, porque yo actúo así, que por mis obras es que tengo un puesto en el reino de los cielos. Mucha gente en agradecimiento y por desconocimiento, cuando alguien hace algo bueno por ellos, dice, usted tiene ganado un puesto en el cielo. Y gloria a Dios que diga esas palabras de aliento. Pero no es así que se va al reino de los cielos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Todo esto que nombramos aquí, que es a través de la palabra, y culmina en el verso 29. Y en el verso 29 dice que por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido para nosotros redención, justificación, santificación y sabiduría. Los hijos de Dios estamos esperando la redención. A usted hoy le toca la justificación. El ser justificado por su sangre para perdón de sus pecados. Él quiere borrar sus pecados. Él quiere borrar todo aquello que lo aparta, lo separa y lo condena. Porque la paga del pecado es muerte. No va a haber salvación para usted si usted no se arrepiente y no se convierte. ¿Qué sucede si usted no se arrepiente y no se convierte? No van a ser borrados sus pecados. No va a ser justificado por la gracia de Dios. Por eso dice en la palabra del Señor, Hechos capítulo 3, verso 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. ¿Qué sucede si usted no cree en Jesús? Creer no es decir de su boca hacia afuera. Creer significa hacer la voluntad de Dios. Creer significa permanecer en la palabra. Creer significa obedecer. Creer significa ponerse bajo su autoridad. Eso significa creer. Porque dice que los demonios creen y tiemblan, pero los demonios no obedecen a Dios. Y dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y hacer la voluntad de Dios es obedecerle. Permanecer en su palabra. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 8, verso 31, que Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si permanecieren en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos, porque aquellos que no permanecen en la palabra, aquellos que no hacen la voluntad de Dios, pues no tendrán parte en el reino de Dios. Si su nombre no está inscrito ahí, es porque usted no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador y no va a ser redimido de sus pecados. No va a ser borrado su pecado. Porque la palabra es clara y le dice al hombre que deje su camino de maldad e iniquidad y aún sus pensamientos. Isaías 55, yo creo que si usted ve el programa cada día, sabe saber este versículo de memoria porque cada día lo nombramos
y cada día lo predicamos. Y dice Isaías 55, gloria sea al Señor, en el verso 7. Y dice así Isaías 55, verso 7. Porque Dios le invita al hombre a dejar esa vida de pecado, de oscuridad, de iniquidad, porque la paga del pecado es muerte. Pero en Cristo Jesús hay vida eterna. En el regalo inmerecido, Él es el que nos va a justificar. Y dice aquí la palabra del Señor: deje el impío su camino. Escuche bien lo que tiene que hacer, amado amigo, usted que anda en pecado, que practica el pecado. Porque la palabra del Señor dice que el que practica el pecado no es de Dios, es del diablo. Así que hoy cambie de dueño, cambie de propietario el día de hoy. Que si su nombre está inscrito allá en ese libro que lo lleva al infierno, cambie al libro de la vida del Cordero. Dice la Escritura que aquel que no se haya inscrito su nombre en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y allá en ese lago de fuego, allá en el infierno, dice que el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere, pero hay un camino de salvación. Hay un camino que lo lleva a la vida eterna y ese camino se llama Jesús. Ese camino angosto. Hay una puerta de entrada al reino de los cielos y es esa puerta estrecha. Y Jesús dijo: yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo. Así que el día de hoy le invitamos a que usted entre por aquella puerta. Pero tiene que hacer algo. Tiene que arrepentirse, convertirse y hacer lo que dice este versículo: deje el impío su camino y el hombre inicuo en sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios quiere perdonar sus pecados, porque Él nos ama, y dice que de tal manera lo amó al mundo, que envió a su Hijo Jesús. Dice Juan 3:17 que Dios no envió al mundo a su Hijo para que el mundo sea condenado por Él, sino que el mundo por Él sea salvo. Pero ¿qué sucederá si usted no cree en Jesús? Si usted no quiere creer en Él ni aceptarlo como su Señor y Salvador. Dice el verso 18 de Juan capítulo 3: el que en Él cree no es condenado. El que en Él cree no es condenado. No habrá condenación para el que cree en Él. Pero ¿qué sucede si no cree? ¿Qué sucederá con aquellos que no crean? Dice la palabra del Señor: el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué sucede esto? Porque el hombre no quiere dejar sus malos caminos, no quiere dejar sus malos pensamientos, no quiere dejar esa vida de pecado, de iniquidad. Pero hay una razón espiritual. Y dice la palabra del Señor que el Dios de este siglo, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, que el Señor lo reprenda, que el Dios de este siglo, Dios con minúscula, el diablo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, de aquellos que no creen en Dios, de aquellos que no creen en Jesucristo como su Señor y Salvador, sino que Él ha introducido cuanta enseñanza humana, cuanta tradición humana, cuanta cultura humana, cuanta religión humana,
para hacerles creer que hay otros caminos, hay otros medios, que por cualquier cosa, cualquier hábito que usted tenga de decir que cree en Dios, usted puede ir al cielo. Y muchos ni creen en nada. Pero Él ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca el evangelio de Cristo. Porque cuando resplandezca el evangelio de Cristo en su vida, entonces usted se dará cuenta que hay un camino hacia la salvación llamado Jesús. Y cuando usted entre y escoge ese camino, entonces el diablo no podrá contra usted, porque con usted está el Todopoderoso, con usted está el Dios de los cielos, el que lo creó también a Él, el que creó los cielos y la tierra, y contra la luz no prevalecerán las tinieblas. Pero usted tiene que tomar una decisión y cambiar de propietario, cambiar de dueño en esta mañana. El diablo lo tiene ahí amañado a usted, atado, ligado al pecado, cualquier pecado que sea, porque él sabe que el desobedecer a la palabra, el no creer en Jesús, lo lleva a la condenación. Pero hoy tiene la oportunidad de creer y de recibirlo para ser hijo de Dios. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de sangre, ni de carne, ni de varón, sino de Dios, para que haya un nuevo nacimiento en usted, un nacimiento espiritual. Por eso cuando habla aquí Tito, en esta parte, y dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es que tiene que haber un nuevo nacimiento. Por eso cuando el Señor Jesús tiene ese encuentro con Nicodemo, le dice, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo pensaba en un nacimiento de carne, de que tenía que volver al vientre de su madre siendo viejo y que no se puede. Por eso dice en el verso número 13, no por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino por la voluntad de Dios. O sea, un nacimiento espiritual. Y le dice en el verso 5, de cierto te digo, que si no nacieres de agua y de espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Por lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. La carne significa pecado, y la paga del pecado lo lleva a la muerte. Porque manifiestas son las obras de la carne, como vimos en el programa del día de ayer, que está escrito en Gálatas capítulo 5, el verso 19 al 21. Y esas obras de la carne que son manifiestas en el hombre son el pecado, llamado adulterio, fornicación, asesinato, brujería, hechicería, lascivia, todo tipo de pecado, lo cual la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, el regalo de Dios, la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y si usted quiere ser justificado por esa gracia, hoy arrepiéntase, conviértase de todo corazón, para que el Señor haga esa regeneración por el Espíritu dentro de usted. ¿Qué significa convertirse? Es volverse del camino que usted va, de pecado, de iniquidad, volverse a Cristo, volverse a Dios y hacer su voluntad. Regeneración y conversión tiene que ver con el cambio del pensamiento del hombre. Regeneración es un cambio que se hace a algo, que se quita lo que está dañado, lo que está sucio, lo que no sirve,
Y Dios quiere cambiar todo lo que te hace daño, todo lo que tiene en su corazón. En el corazón del hombre hay muchas cosas. Hay maldad, hay iniquidad. También hay daño. También hay dolor, hay resentimiento. También hay amargura. También hay tristeza. Y Dios lo que quiere es regenerar tu corazón, limpiar tu corazón. Y el único que lo puede hacer se llama Jesús. Hoy yo le invito a que se atreva a creer en Él. Él puede restaurar su hogar, su familia, su salud, su economía. Él puede hacerlo. Pero ¿cuándo lo va a hacer? Cuando usted venga a Él. Por eso dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Tomad mi yugo y mi carga, que es fácil y ligera de cargar, y hallaréis descanso para vuestras almas. El hombre va a encontrar esa paz verdadera. El descanso para esas almas, no solamente que va a tener esa paz aquí en la tierra, sino que el descanso para vuestras almas es ese descanso en la eternidad. No en el cementerio como predicamos el otro día. Ahí en el cementerio no hay nada más que huesos y polvo. Y ahí habrá paz porque ahí nadie molesta. Pero la verdadera paz va a ser si usted entra al reino de Dios, porque es hijo de Dios y su nombre está inscrito en el libro de la vida. Porque ¿sabe quiénes no entrarán al cielo? Apocalipsis capítulo 21, verso 7. Escuchen lo que dice Apocalipsis capítulo 21, verso 7. Hoy yo le invito a usted a ser valiente, a que no sea cobarde. Los cobardes no entran al reino de los cielos. Los cobardes no se atreven a aceptar a Cristo. Los cobardes huyen porque quieren seguir siendo esclavos del pecado. Pero hoy hay alguien que te quiere libertar. Hay alguien que quiere sanar su corazón, que quiere restaurar tu vida, tu hogar, tu familia, tu salud. Quiere sacarte de ahí del lodo cenagoso, de la droga, del alcohol, de la fornicación, del sicariato, del asesinato. Amigos sicarios, si tú estás viendo, escuchando, te han compartido este programa, es tiempo de arrepentirse. Amigo que trafica droga, amigo que vive en el asesinato, a un hombre, mujeres que están en la cárcel pagando una condena, él quiere libertarse. No quiere decir con esto que te van a absolver de tu culpa, no. Quiere decir que aún dentro de la cárcel tendrás libertad. Y esa libertad será en tu alma. Esa libertad será en tu vida. Ahí tendrás la verdadera libertad. Porque si el Hijo de Dios libertare, serás verdaderamente libre. Y Él no vino a condenarte. Él vino a salvarte, amado amigo. No importa cuánto pecado tenga ni cuánto de mal haya hecho. El momento en que usted se arrepienta, se convierta y confiese su pecado y se aparte, alcanzará su misericordia y usted será su hijo y Él será su Dios. Porque así dice aquí la palabra. Dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 21, verso 5 al verso 8. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Y esa fuente de agua de vida es Espíritu Santo, el cual le será dado a usted el momento que se arrepienta, se convierte y acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Ya vamos en un programa posterior a hablar
del sello de Dios. De ese Espíritu Santo, la arra del Espíritu. Porque cuando usted recibe este Espíritu Santo y ese sello glorioso como hijo de Dios, usted entrará en el reino de los cielos. Y usted vivirá en el Espíritu y no va a satisfacer los deseos de su carne. Dice el verso 6, verso 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Le pregunto a usted, ¿quiere ser hijo de Dios? Y si usted quiere ser hijo de Dios, hoy reconozca a Jesús como su Señor y Salvador, y será hijo de Dios. Y ahí sí su nombre estará inscrito en el libro de la vida del Cordero, y tendrá herencia en el reino de los cielos. Pero ¿qué pasa si no cree? ¿Y qué pasa si usted no toma la decisión valiente de aceptar a Cristo? Escucha lo que dice el verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y en esa muerte segunda, ahí hay una condenación eterna. El hombre irá al infierno. Apocalipsis 20:15 dice: el que no se haya inscrito su nombre en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero ¿por qué no entrarán allá? ¿Por qué no entrarán al reino de Dios, sino que serán lanzados al lago de fuego? Por una sola razón. Dice Apocalipsis 21, verso 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. La justificación es por medio de Jesús, por medio de Cristo. Es la única manera que el hombre se puede justificar delante de Dios. Por eso dice: justifícate tú. Habla tú para justificarte. Hable hoy en esta mañana. No calle su pecado. No esconda su pecado. Reconozca. Porque aquel hombre que estaba aún en la cruz, él tuvo esa oportunidad única y la aprovechó. Y fue justificado por esa gracia, por ese regalo. Y le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque le he dado al hombre morir una sola vez y luego de esto el juicio, dice la palabra. Por eso Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Si hoy mismo usted muere sin Cristo en su corazón, sin haber aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, va directo al infierno. No es que usted va a un lugar y después no. Inmediatamente. El hombre que muere en Cristo, inmediatamente, lo que sí va a hacer es esperar el juicio. ¿Sí? A que sean levantados todos los muertos, grandes y pequeños, para ese juicio, delante del gran trono blanco, aquellos que no están inscritos su nombre en el libro de la vida. Y aquellos que sus nombres están inscritos en el libro del Cordero, estarán delante del tribunal de Cristo, para recibir su premio, para recibir su galardón, que son dos cosas diferentes. Por eso dice que apartará a los unos a la derecha y los otros a la izquierda. A la derecha sus ovejas, a la izquierda los cabritos. Y los de la derecha les dirá: bienvenidos a lo eterno, preparado para los hijos de Dios. Pero a los de la izquierda dice: malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y yo no creo que usted quiere ir al infierno, pero hoy tome una decisión. Tome esa decisión para recibir misericordia, para recibir el perdón de sus pecados. Yo le invito a hacer la oración de fe. Dice Romanos capítulo 8,
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En quiere decir dentro, quiere decir introducidos en ese camino de salvación y de vida eterna. Pero si usted no recibe a Cristo, dice Juan 3:26, que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios vendrá sobre él. La única manera de ser justificado, con esto terminamos. Romanos 5, en el verso 1, dice la palabra: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted quiere esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Hoy es su oportunidad. Aquí dice el resultado de la justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa esperanza es la vida eterna. Esa esperanza que habla en Tito. Esa esperanza, gloria sea el Señor, de la vida eterna. Así que hoy, escoja. Dice Romanos 10:10, que en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muchos dicen yo creo, pero si usted cree, pero no confiesa a Cristo como su Señor y Salvador, no estará usted inscrito en el libro de la vida como hijo de Dios, sino que lamentablemente irá a una condenación. Pero hoy lo quiere él justificar por su gracia, por ese regalo dado en la cruz a través de Jesucristo. ¿Quiere usted arrepentirse, convertirse? Haga conmigo esta mañana la oración de fe y repita después de mí y diga: Señor Jesús, hoy yo me arrepiento de mis pecados. Reconozco que soy pecador, pecadora, pero también reconozco que tú eres el regalo de Dios, la dádiva de Dios, la gracia de Dios, que vino a morir en la cruz por mis pecados, para redimirme de ellos. Señor, yo me arrepiento y te pido perdón, y te acepto como Señor y Salvador de mi vida y de mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero, y séllame con el Espíritu Santo de la promesa, para cuando tú vengas en tu reino a juzgar a las naciones, yo sea puesto a la derecha, porque ahora soy tu hijo. Ahora soy oveja de tu rebaño. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Si usted hizo esta oración, de hoy en adelante, lea la palabra, ore todos los días y asista a una iglesia cristiana evangélica donde prediquen Padre, Hijo, Espíritu Santo. Usted dirá: ¿por qué tengo que hacer eso? La palabra dice: velad y orad para que no entres en tentación. Entonces hay que orar. ¿Por qué leer la palabra? Porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestros caminos, y la palabra es la que le va a traer santidad. Jesús dijo: Padre, santifícalo en tu palabra es verdad, y ella va a traer santidad a su vida, porque va usted a hacer lo que dice la palabra, lo que es correcto y lo que es la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Por qué asistir a una iglesia? Porque la palabra del Señor dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Iba a haber un hombre llamado pastor, maestro, que le enseñe las escrituras, que le enseñe a caminar en obediencia a la palabra de Dios. Una iglesia de sana doctrina, donde prediquen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y Él los sostenga con su diestra de poder de su mano derecha. No retroceda, porque a partir de hoy usted es una nueva criatura, y las cosas viejas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por permitirnos compartir tu palabra. Gracias porque aquellos que han sido salvados, sanados, restaurados. Gracias por esas vidas, Señor. Sabiendo que hay fiesta en el reino de los cielos por un pecador que se arrepiente. Padre amado, vamos a salir
de la programación, mano de tu presencia. Llévanos con tus ricas bendiciones a nuestros quehaceres diarios, a la oración y a la lectura de tu palabra. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados amigos, hermanos, si Cristo no ha venido, no nos ha llamado a su presencia, estaremos nuevamente mañana en su programa, La Salvación. Dios me los bendiga y Dios me los guarde.